días a todos y todas, autoridades, invitados. Muchas gracias en primer lugar a Executive Forum por haber tenido la gentileza de invitarme a dar esta charla. A las personas que nos gusta hablar, que nos escuchen, pues es siempre una oportunidad estupenda el poder hacerlo en este tipo de foros en los que quienes escuchan son personas generalmente muy influyentes en la sociedad y que algo podrán hacer con el mensaje que nosotros les traslademos. La persona que me acaba de presentar ya se ha encargado de decirlo y obviamente de sus palabras se puede deducir fácilmente, es un amigo, un buen amigo, y por tanto no tomen muy en serio lo que ha dicho sobre mí. Yo sí quería decir alguna cosa sobre él, también desde la amistad, ¿no? Es verdad, nos conocimos en el año 98, en el año 2000 fuimos juntos a un congreso con otra gente que bueno, con la que nos hemos reencontrado 17 años después, ¿no? Cristina Narbona, Pepe Borrell, Andrés Perelló, Manuel Martínez, no, Fernando Martínez, el que fue alcalde de Almería. Curiosamente, todos estamos hoy juntos en la dirección federal del Partido Socialista. La vida tiene estas cosas, lo que no conseguimos aquel año 2000, aun creyendo que habíamos ganado ese congreso, pues lo hemos obtenido 17 años después, y esto demuestra que muchas veces hay que luchar mucho y durante mucho tiempo para alcanzar un objetivo, y muchas veces hay que perder para acabar ganando. Yo dije una frase en el proceso de primarias que ha sido un tanto polémica en los últimos días, cuando me refería a lo que había pasado en el Partido Socialista durante algún tiempo, ¿no? Decía que en la dirección había personas que aparecían como gigantes, pero que realmente eran pigmeos, y que ahora los verdaderos gigantes eran los que iban a aflorar en este proceso. Y alguien me ha preguntado, bueno, ¿a quién te referías con lo de los pigmeos? Y yo dije, mira, prefiero hablar de los gigantes, ¿no? Y uno de esos gigantes es Manu Escudero. Manu es una persona de una formación, experiencia, trayectoria verdaderamente impresionantes, ¿no? Él ha mencionado su etapa en la ONU, pero podríamos hablar de su trayectoria profesional, que es verdaderamente excelsa, brillante, ¿no? Pero no había tenido la oportunidad dentro del Partido Socialista que se le corresponde o que se correspondería con esa capacidad. Y hoy afortunadamente la tiene. Y eso lo que desde mi punto de vista indica es que una de las cosas nuevas que va a tener esta etapa del Partido Socialista es que los principios de mérito y capacidad por fin se van a abrir paso, y que veremos en los puestos de dirección y en los puestos de responsabilidad a personas que realmente valen para ello, ¿no? Y Manu, sin duda alguna, es una de esas personas. Bueno, el título de esta charla, que elegí yo, aunque debo decir que tiene algo de trampa, es Municipalismo y Nueva Socialdemocracia. Digo que tiene algo de trampa porque yo realmente de municipalismo en toda su extensión no puedo hablar. Y me explico. Yo soy alcalde de una gran ciudad, de una ciudad de un tamaño importante, pero el municipalismo es mucho más. El municipalismo también abarca el ámbito rural. Por tanto, quizá el título correcto de esta charla sería Las ciudades y la nueva socialdemocracia. Las ciudades, que es de lo que yo puedo hablar. Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, dijo hace bien poquito, en mayo de este año, los partidos socialdemócratas deben reconstruirse en las alcaldías. Bueno, parece que Pedro Sánchez ha tenido clara esta premisa, y no sé si deliberadamente ha incorporado a su ejecutiva 2 alcaldesas, una exalcaldesa, 4 alcaldes, 3 exalcaldes, varios concejales, alguno de ellos portavoz de alguna de las grandes ciudades de España, de las grandes capitales de provincia de España. Lo que quiere decir que, al menos, la influencia de Anne Hidalgo sobre Pedro en este aspecto se ha hecho notar. Hemos ido a una dirección política que deja atrás, digamos, menos varonil, si me permiten la expresión o la broma, y mucho más municipalista. Un partido que parece que quiere abandonar esta etapa en la que pivotaba en torno a la organización autonómica, territorial, y abre una etapa en la que quiere apostar más por las ciudades, por los municipios, por el municipalismo, como forma política de gestionar con la que identificar el futuro proyecto socialista. Desde luego, yo creo que hay razones claras para pensar que en Europa la socialdemocracia, su futuro, la nueva socialdemocracia, la socialdemocracia del futuro o la futura socialdemocracia, llamémosle como queramos, pasa
claramente por las ciudades. ¿Por qué? Yo aportaría 4 razones fundamentales. La primera es que en Europa, aún a pesar de la crisis de la socialdemocracia sigue manteniendo un poder importante municipalista en las ciudades. O sea, hay muchas ciudades de Europa que han estado, digamos, al margen de la crisis de la socialdemocracia europea y que gobierna en muchas ciudades europeas. La segunda razón es que las ciudades son un magnífico escaparate para las políticas, por múltiples razones. El 60% de la población mundial hoy se aglutina en las ciudades, tanto hay un volumen de población muy grande al que mostrar las políticas, y también porque es mucho mejor para que se entienda lo que uno quiere desarrollar, que se vea en la práctica, que se explique. Y en las ciudades se puede ver perfectamente cuáles son las propuestas que tienen estos gobiernos socialdemócratas para sus problemas, para sus retos. En tercer lugar, y para mí uno de los más importantes, es que el proyecto socialdemócrata municipalista es hoy un proyecto claro. Y en esto yo creo que hay una diferencia importante con el proyecto general de país, de sociedad, que tiene la socialdemocracia en su conjunto y el proyecto que tiene para las ciudades. Y esto no siempre ha sido así, al menos en el caso de España. Yo creo que la socialdemocracia, durante los años de la burbuja inmobiliaria, de la expansión económica, diluyó su proyecto municipalista en el proyecto de la derecha. No había unas grandes diferencias en las formas de gestión de las ciudades entre gobiernos progresistas y gobiernos conservadores. Digamos que todos sucumbieron a los cantos de sirena de la burbuja inmobiliaria, de la expansión inmobiliaria, y no establecieron unas diferencias de gestión claras en ese ámbito. Y a la inversa, mientras que la derecha tuvo un proyecto nítido en ese momento, ahora se ha adaptado mucho peor a la nueva realidad. Ya no hay mucho dinero sobrante para hacer grandes obras, para hacer obras de ornato, que era, digamos, la especialidad de los gobiernos conservadores, que hizo avanzar desde el punto de vista estético a muchas ciudades. Y sin embargo, esta nueva realidad, la socialdemocracia la ha entendido mucho mejor y ha elaborado un proyecto mucho más claro para afrontar los retos y los problemas que tienen en este momento las ciudades, mientras que los partidos conservadores, al menos a mi juicio, no se han sabido adaptar a esta nueva situación, la situación de escasez de recursos y de problemas económicos. La cuarta razón por la que yo creo que el municipalismo y nueva socialdemocracia van a ir de la mano son los desafíos. Los desafíos que se plantea hoy nuestra sociedad en su conjunto son exactamente los mismos, incluso a veces a la misma escala que los que se plantean en las ciudades. El desempleo, la precariedad laboral, el envejecimiento de la población, los flujos migratorios, las desigualdades, el deterioro de la calidad democrática y las causas y los efectos del cambio climático. Todos ellos están presentes en las ciudades y todos ellos deben ser abordados desde las ciudades con soluciones nuevas, con soluciones diferentes. Claro, hay un problema que falta, específico de nuestro país, que no está presente en las ciudades, que es el problema del desafío, del denominado desafío soberanista. Ese no lo verán en las ciudades. De momento no tenemos constancia de que haya ningún barrio, en ninguna ciudad que quiera separarse del resto. Pero salvo ese problema, todos los demás están presentes. Por cierto, en estos días en el que el debate está absolutamente centrado en esta cuestión, en la cuestión nacionalista, en la cuestión independentista, no estaría de más subrayar que este es un problema que está eclipsando a los demás. La cuestión nacionalista está relegando los problemas más importantes y más de fondo que tiene nuestra sociedad y se ha convertido en el centro del debate. Y la moda de reflexión, yo diría que tengo la sensación de que no hay muchas ganas de resolverlo, porque hay a dos partes a las que les viene muy bien. Les viene muy bien a los independentistas, por eso están tapando sus problemas graves de gestión de la situación que se vive en Cataluña, que tienen desde el punto de vista social, económico, etcétera, los mismos problemas que el resto. Está tapando los problemas de corrupción que tienen los partidos catalanes y si ponemos un espejo enfrente, pues más o menos para lo mismo le está sirviendo actualmente para el gobierno del Partido Popular, que
gracias a esta cuestión, está en el centro. Los problemas reales del país están absolutamente eclipsados y no hablamos del paro, de la desigualdad, de la corrupción, etcétera, y de sus soluciones. Por tanto, soy desde luego muy escéptico respecto a la posibilidad de que alguna de estas dos partes quiera resolver algo que les está viviendo también y que está sirviendo de auténtico bálsamo de ciénagas, para no hablar de los verdaderos problemas que tiene España. Y en los desafíos están claros, y yo creo que está claro también la forma de abordarlos. El proyecto socialdemócrata municipalista para las ciudades tiene, desde mi punto de vista, 4 ejes fundamentales o 4 características absolutamente claras. Lo primero, se trata de un proyecto social, evidentemente social, o debe serlo. Debe ser también un proyecto claramente comprometido con el medio ambiente, ecologista, no tengo ningún miedo a utilizar esta palabra, un proyecto claramente ecologista. Debe ser, en tercer lugar, un proyecto innovador, netamente innovador, y por último debe ser un proyecto profundamente democrático. Yo creo que esos son los 4 ejes en torno a los cuales pivota o debe pivotar el proyecto socialdemócrata municipal del futuro y por tanto el proyecto socialdemócrata. En primer lugar, social. ¿Por qué? Es evidente, hoy las políticas sociales son más necesarias que nunca. Siempre lo han sido, porque este no es un mundo de igualdad, es un mundo de desigualdad. Pero si las desigualdades crecen, es evidente que las políticas sociales se hacen mucho más necesarias. Y estas políticas sociales en el ámbito municipal tienen muchos ángulos, muchos prismas. Tienen un ángulo educativo. Y en torno al ángulo educativo me quiero referir también al cultural. Veo aquí a Enrique Cornejo, un vallisoletano que siempre ha estado vinculado al mundo de la cultura, y en las ciudades se debe desarrollar la cuestión educativa y la cuestión cultural de una manera muy clara, como uno de los pilares esenciales de nuestra sociedad. Y en ese sentido, y poniendo ejemplos prácticos, en el caso de la ciudad de Valladolid, el esfuerzo que está haciendo en este momento el gobierno municipal por mejorar las condiciones educativas de nuestros vecinos y vecinas, aun sin tener competencias directas en esta materia, son muy grandes. No solo estamos trabajando por abrir nuevas escuelas infantiles, sino que también hemos abierto líneas de ayuda para, por ejemplo, la adquisición del material escolar, que muchos niños y niñas no pueden disfrutar, mejorando las condiciones alimenticias que también en los colegios, en la época estival. Nos ha preocupado mucho, invirtiendo mucho en la mejora de los colegios. Por tanto, los ayuntamientos tienen que, aunque no sean sus competencias, hacer un esfuerzo importante en esta materia. En el ámbito sociosanitario, dirán, bueno, los ayuntamientos no tienen competencias en materia sociosanitaria. No es verdad. Miremoslo de esta forma. Cuando hablamos del reto y del problema del envejecimiento poblacional que vive la sociedad europea, las soluciones en parte están en los municipios. Yo presido la Red de Ciudades Saludables de España, y uno de los trabajos más importantes que viene realizando en los últimos años es la incidencia de la utilización de los recursos municipales en el envejecimiento activo de la población. Vamos a una sociedad envejecida en la que todos entraremos en un momento u otro en situación de dependencia, y precisamente incluso de la sostenibilidad del sistema sanitario español depende que seamos capaces de que las personas en nuestro país lleguen lo más tarde posible a esa situación de dependencia. ¿Qué es lo que nos dicen los estudios que se están realizando en el seno de esta red de ciudades saludables? Que los recursos municipales son básicos para conseguir que las personas prolonguen su vida y lleguen lo más tarde posible a la situación de dependencia. Y hablamos del trabajo que se hace en los centros de mayores, en los centros cívicos, trabajo mental, trabajo físico que se hace en esos centros para que consigamos que nuestra población mayor llegue a esa situación de dependencia lo más tarde posible, que mantenga su autonomía. Pero no solo ese trabajo, hablo también de la ayuda a domicilio, que permite la independencia de las personas mayores el mayor tiempo posible, de la teleasistencia, que puede garantizar también su seguridad. Es decir, en los ayuntamientos se hace un trabajo sociosanitario muy importante. También en el ámbito laboral, porque los ayuntamientos ya no podemos mirar para otro lado en materia de creación de empleo. Nuestras políticas tienen que estar claramente orientadas
a esa creación de empleo, no solo con planes de empleo directos como tenemos en este momento en el Ayuntamiento de Valladolid, sino con una planificación dirigida a la generación de actividad económica, en todos los ámbitos, en el ámbito de la construcción, en el ámbito industrial, en el ámbito de la economía circular, en el ámbito de la economía vinculada a la cultura. Es decir, los ayuntamientos tienen un papel decisivo a la hora de dinamizar la economía de nuestras ciudades y compartiendo con esa afirmación conservadora de que no hay mejor política social que la creación de empleo, que tiene su trampa, porque incluso creando empleo y mucho empleo la política social es absolutamente ineludible, está claro que los ayuntamientos tenemos que afrontar ese reto. Por tanto, primer pilar social muy claro. Segundo, ecologista. ¿Y por qué debe ser el proyecto socialdemócrata un proyecto eminentemente ecologista? Pues yo creo que en estos días no hace falta explicarlo mucho. Nosotros hemos cortado el tráfico del centro de la ciudad el viernes, el sábado y el domingo. Lo levantamos ayer, el corte de tráfico, por primera vez, creo, en la historia de la ciudad. No es un capricho. Llevábamos 3 días consecutivos superando los niveles máximos de ozono fijados en el segundo nivel de alerta que habíamos establecido, por encima de los 120 microgramos por metro cúbico de aire, y por tanto se hacía imperiosamente necesario tomar esa decisión. ¿Por qué se ha llegado a esta situación que no se había dado nunca en las estaciones de medición de una ciudad que es una ciudad bastante limpia desde el punto de vista medioambiental, bastante con aires limpios, etcétera? Bueno, pues lo estamos viendo todos, segundo año consecutivo de cifra récord de temperaturas en nuestro país, bueno, en el propio mes de junio, incremento exponencial de emisión de gases con efecto invernadero en el ámbito de nuestras ciudades, y todo eso junto conduce a la situación que hemos vivido en Valladolid y que están viviendo en Madrid, por cierto, porque llevan ustedes varios días superando. Nosotros estábamos en más de 120, ustedes están en más de 160, a pesar de que no ha habido ninguna medida adoptada que yo sepa en Madrid en estos días. En concreto, en la estación de medición de Casa de Campo leí el otro día que estaban por encima del 160 el nivel de ozono, que ya les aseguro yo que es un nivel tremendamente nocivo para la salud. Por tanto, el cambio climático ya no es una entelequia, ni siquiera el primo de Rajoy creo yo que pueda ponerlo en este momento en cuestión, y por tanto hay que afrontar esta realidad y hay que afrontarla con decisión. ¿Y cómo se afronta la realidad del cambio climático? ¿Cómo se aborda esta problemática? Pues en primer lugar con planificación. Planificación. Y en el ámbito urbano es muy claro. La planificación se materializa en el Plan General de Ordenación Urbana. ¿Cómo? Definiendo claramente la forma de organizarse una ciudad desde el punto de vista de todos los usos posibles. El residencial, comercial, el industrial. Todos tienen que ser tenidos en cuenta desde el punto de vista de la sostenibilidad medioambiental. Cuando decimos los usos residenciales, tenemos que tener claro que nuestras ciudades no pueden seguir creciendo desde el punto de vista territorial de la forma en la que lo han hecho en los últimos años, ni siquiera si el mercado lo permite o el mercado empuja en esa dirección. ¿Por qué? Pues porque hemos conseguido hacer ciudades dispersas en las que la movilidad depende fundamentalmente del vehículo privado, porque es muy difícil dotar a ciudades dispersas de un buen transporte público. Tenemos que ir a ciudades con una mayor densidad de vivienda en la trama urbana. Tenemos que apostar firmemente, decididamente por la rehabilitación de la trama urbana existente. Tenemos que apostar por el comercio de proximidad, sí o sí. El modelo de los centros comerciales periféricos es un modelo nocivo para la contaminación, para los desplazamientos, y por supuesto tenemos que apostar por una economía que también analice todas las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad. Hay muchas oportunidades en torno a la agricultura ecológica o al reciclaje en nuestras ciudades. Planificación, movilidad. Las ciudades tienen que apostar por el triángulo mágico, transporte público, bicicleta, peatón, y por la movilidad eléctrica, por la movilidad limpia. Hay ciudades como Madrid que en unos años no se podrán plantear otra cosa que ir renovando su flota de transporte público e ir a flotas 100% limpias. Yo no entiendo cómo en Madrid no se han planteado ya
ya muy en serio, por ejemplo, dar un primer paso con la flota de taxis. Ahora que el sector del taxi está en este permanente conflicto con las nuevas formas de gestión del transporte de este tipo, no entiendo cómo no se está afrontando ya una renovación de la flota de taxis y aspirando a ir a una flota 100% eléctrica en un periodo de tiempo razonable. Nosotros lo estamos empezando a hacer en Valladolid. A través de un proyecto europeo este año sacaremos a licitación 20 y tantos taxis a modo eléctrico. Dirán ustedes, es una cifra muy pequeña. Bueno, Valladolid tiene 400 y pico licencias, por tanto es un avance importante en un solo año, pero desde luego nuestro deseo es que el vehículo eléctrico, al menos en el ámbito del taxi, acabe siendo obligatorio en el ámbito urbano. Entendemos que el problema que tiene el vehículo eléctrico de falta de autonomía no es un problema serio precisamente para este tipo de usos, porque es precisamente en las ciudades donde el vehículo eléctrico ya tiene la autonomía suficiente para poder ser competitivo y por tanto parece evidente que es necesario ir a ese tipo de movilidad. Y comprensión cuando hablamos de la construcción de carriles bici, de los ciclocarriles. Aquí ya veo que en Madrid también tienen el mismo problema con los ciclocarriles 30, no se entienden, pero hay que ir abriendo un camino. Hay que ir abriendo un camino desde las administraciones para que el uso de la bicicleta se vaya extendiendo mucho más y se vaya convirtiendo en un modo de movilidad, en un modo de transporte mucho más extendido. Y en este ámbito fundamental el trabajo que se puede hacer también en las ciudades de concienciación y de educación de la población. El mismo ejemplo que he puesto antes, ese corte de tráfico durante 3 días en Valladolid, ha sido muy bien acogido por la población y eso indica que algo estamos ganando en materia de concienciación en torno al medio ambiente, que no es ni más ni menos que concienciación en torno a la conservación del planeta y de la propia especie humana, porque si el planeta sigue evolucionando de la forma en la que sigue, el primer riesgo es para la salud y para la vida humana, para la vida natural en el planeta. Decía 2 pilares, social, ecologista, innovador. En las ciudades se ofrece un enorme campo de innovación en este momento en la gestión de todo tipo de servicios, por supuesto de servicios públicos, y esto daría solo para una charla. Algunos ya han asistido a alguna charla mía en otro foro similar a este sobre Smart Cities, no les voy a hacer un desarrollo del tema, pero es evidente que en torno a la innovación hay muchísimo campo en las ciudades y que el proyecto socialdemócrata debe ser un proyecto que apueste firmemente por estos nuevos campos. Y por último, un último pilar, he dicho, un proyecto profundamente democrático. Y en esto, en los ayuntamientos, yo creo que se puede visualizar mucho mejor este nuevo concepto de democracia. Un concepto de democracia que pasa no solo por votar cada 4 años, sino por hacer cómplices y partícipes a los ciudadanos de la toma de decisiones cotidiana. Es verdad que muchos ciudadanos piensan que depositan su voto en una urna y que lo que quieren es que haya un gestor que les solucione los problemas durante los 4 años que dura el mandato, para eso le eligen, ¿no? Pero hay otros, cada vez más, que quieren influir en la toma de decisiones cotidiana, que quieren influir en cómo se hacen sus presupuestos, en qué se invierte sus recursos, que quieren opinar. Y yo creo que los ayuntamientos tienen una posibilidad muy clara de facultar, de generar estos cauces de participación para que esa ciudadanía cada vez más implicada, cada vez más concienciada, pueda ser partícipe de las decisiones del gobierno. Nosotros hemos puesto en marcha este año ya los primeros presupuestos participativos, aprendiendo de las experiencias pasadas, que de alguna manera, bueno, pues no fueron muy exitosas en algunos casos, y con eso, con una cantidad que hemos destinado a inversiones, hemos abierto un proceso que tengo que decir que de momento está funcionando muy bien y vamos a destinar algunos recursos públicos a las inversiones que los propios ciudadanos hayan elegido después de ese proceso participativo. Por cierto, viene muy bien también para que los ciudadanos hagamos alguna pedagogía con ellos de la política, para que se den cuenta de que no es tan fácil gestionar lo público. Y aunque solo fuera por eso, yo creo que habremos ganado mucho en nuestra democracia. Democracia o proyecto democrático también desde el punto de vista de la transparencia, agendas públicas, facturas públicas, seguimiento presupuestario. Acabamos de poner en marcha un instrumento en Valladolid que permite al ciudadano consultar en tiempo real en qué se está aplicando el presupuesto, con unas herramientas además informáticas muy sencillas, de muy simple manejo.
contratación transparente. Yo creo que ahora es un momento muy importante porque es una de las cuestiones que más ha tenido que ver con la corrupción en nuestro país, los procesos de contratación pública, la falta de transparencia. Y por último, en cuanto a la cuestión democrática, sí quería referirme a algo que en principio pueda parecer que no tiene mucha relación, y es la gestión directa de los servicios públicos. Desde luego nos parece que está claro que son los poderes públicos los que deben decidir cómo se gestionan sus servicios, ¿no? Y estamos viviendo un momento en el que yo creo que se está recolocando, reequilibrando la gestión indirecta y la gestión directa de los servicios públicos por parte de las administraciones y por parte de las empresas. Yo creo que vamos a un modelo de reequilibrio porque venimos de un modelo de claro desequilibrio, un modelo en el que claramente tanto la legislación como las políticas que dejamos atrás han apostado claramente por la gestión indirecta de los servicios públicos. Y nosotros creemos que eso es un error y que una de las cosas que pone en tela de juicio claramente es la soberanía ciudadana. Ahora que hablamos de soberanía popular, de la soberanía nacional, los ciudadanos no solamente tienen derecho a decidir cómo se configura su país, sino también tienen derecho a decidir cómo se gestionan sus servicios públicos. Y eso en este momento está en tela de juicio, está en cuestión, lo estamos viviendo en Valladolid con un proceso de remunicipalización del agua, y yo creo que tenemos que ir a un punto de equilibrio en la colaboración público-privada, en la que el control de las decisiones sea 100% público, aunque la gestión pueda ser en parte privada. ¿Por qué no? La colaboración público-privada tiene que existir. Y a eso es a lo último que me voy a referir, mandando un mensaje a los empresarios, ¿no? Algunos de ellos presentes hoy aquí. Este modelo es un modelo de oportunidades también, tengámoslo claro. Este modelo del que acabo de hablar, sostenible, ecológico, democrático, participativo, es un modelo de oportunidades. Venimos de tiempos en los que la economía especulativa ha podido deslumbrarnos, pero ha generado unos problemas gravísimos en nuestra sociedad. Y tenemos que ir a modelos mucho más sostenibles, en los que los procesos económicos, la economía evolucione de una forma mucho más racional, mucho más equilibrada. Y eso es lo que nos librará de los sobresaltos que hemos vivido, de la cima en la que nos hemos hundido durante los últimos años y de la que tanto nos está costando salir. A los primeros, sin ninguna duda, a los propios empresarios de este país, que han pasado unas enormes dificultades en sus empresas simplemente para mantenerlas abiertas, para mantener el empleo o para seguir generando negocio. Por tanto, debemos todos apostar por un modelo verdaderamente sostenible en el tiempo, un modelo equilibrado, un modelo con unas bases más sólidas, que se alejen más de las coyunturas, que sean bases mucho menos especulativas y mucho más estables en el tiempo. Yo creo que la lección nos tiene que servir a todos, porque yo os preguntaría a los empresarios, ¿realmente en estos últimos años ha habido mucho negocio con las administraciones públicas? Yo creo que no. El efecto rebote ha sido terrible. La obra pública ha caído en picado. Hay sectores que se han visto absolutamente devastados como consecuencia del desequilibrio que se ha producido como consecuencia de la crisis económica. Y por tanto, con la lección aprendida debemos ir todos de la mano y animar todos el hombro para que este modelo vaya adelante. Hay muchos sectores en los que se puede invertir, en los que se puede trabajar, sectores en los que se puede diversificar la economía y dotarle de mucha mayor solidez, de unas bases más reales, que nuestra economía no sea un gigante con pies de barro, sino que sea algo realmente sólido, algo realmente factible de sostener en el tiempo. Por eso, y aprovechando la presencia aquí de empresarios de este país, lanzar un mensaje de complicidad. La socialdemocracia no es la pobreza, no es la economía autárquica. La socialdemocracia es otra cosa. La socialdemocracia quiere el crecimiento, pero quiere un crecimiento real, quiere un crecimiento sostenible, no quiere un crecimiento ficticio. Por tanto, es importante que eso se tenga claro. Yo creo que tan enemigo de ese crecimiento son las tentaciones, bueno, todos conocemos, y que han fracasado en otros puntos del mundo, como este modelo que apuesta por un crecimiento tan desigual, que no va a ser sostenible en el tiempo. No se puede sostener una situación como la que vive el mundo y tenemos que evitar que haya un estallido, retornando a fórmulas de equilibrio, retornando a fórmulas racionales en las que el conjunto de la población se pueda ver beneficiada y con el conjunto de la población todo vaya de la mano, ¿no? Por tanto, yo creo que
estos retos, estos desafíos y este modelo que hemos puesto encima de la mesa, desde mi punto de vista, o es o la sociedad no será. Este es un modelo de racionalidad, es el modelo en la dirección que se puede avanzar. Si no avanzamos por esta dirección, nos iremos a los extremos, nos iremos al extremo de la desigualdad o nos iremos a los extremos de las fórmulas que ya sabemos que han fracasado en el mundo, que no han funcionado y que por tanto nos devuelven otra vez a ese bucle permanente pendular en el que nos vamos de un extremo a otro. Vayamos a esas políticas de equilibrio, a esas políticas de crecimiento sostenible y equilibrado, que son las que nos van a dar bases sólidas para el futuro. Así que nada más, muchas gracias por su atención y estoy dispuesto a atender las preguntas que quieran realizarme. Muchas gracias.